el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional declara la existencia de una ausencia forzosa, material y temporal del presidente, derivada, según el texto de la sentencia, en la agresión militar extranjera. Ustedes saben que la propia Constitución dice exactamente las razones de las faltas absolutas del presidente. El artículo 233 dice: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Muerte, renuncia o destitución, no secuestro de un país extranjero, decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Tiene que ser decretada. Las tres primeras razones tienen que ser decretadas por sentencia del tribunal. La incapacidad física o mental permanentemente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. Eso no existe. Maduro está ya presentado en un tribunal en Nueva York y mañana será ya la primera audiencia, es lo que entendemos. Y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación del mandato. Tampoco existe el abandono del cargo porque se lo llevaron a la fuerza y tampoco hubo revocatoria del mandato. Entonces viene sobre las faltas absolutas. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o la presidenta electa antes de la toma de posesión, que no es el caso, no nos importa. Vamos a ver. Si la falta absoluta del presidente o la presidenta se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, que esperábamos que este fuese el caso, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos. Mientras se elige o toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo, la vicepresidenta terminará el periodo. Las faltas temporales del presidente, dice el TROS 34, serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más. Si una falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse como una falta absoluta. Podría considerar que no es absoluta. La ausencia del territorio, bueno, estos son los permisos para el presidente. Ahora, esto es lo que dice la Constitución. Pero hay un hecho sobrevenido. El presidente. Y vean qué cosa más curiosa. Trump dijo que a Delcy la nombró el presidente. Fíjense ustedes cómo Trump lo dijo en el análisis que tiene que estar. Trump reconoció ayer que la única manera de que Delcy se quede en el poder es que la haya nombrado Maduro. Ella dijo, allá tienen una vicepresidenta nombrada por Maduro que va a hacer lo que nosotros digamos, si no le vamos a meter otro bombardeo. Lo cual, esto es una lectura que nos dice que en el fondo, para poder armar el muñeco, Trump acepta la presidencia de la República de Nicolás Maduro, porque si Maduro no hubiese sido presidente, Delcy no hubiese sido vicepresidente, sino que regresaríamos a los hechos del 28 de julio del año 2024 y el presidente sería Edmundo González. Pero no fue así. Trump designó a la sucesora que fue a la que dejó Nicolás Maduro.
Entonces, ¿qué dice la sentencia? 1. Declara la existencia de una ausencia forzosa, material y temporal del presidente derivada, según el texto, de un secuestro producto de una agresión militar extranjera. No califica esa ausencia como ausencia absoluta en los términos del artículo que acabo de leer de la Constitución. Ordena que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asuma y ejerza todas las atribuciones presidenciales en condición de encargada, pero sin declarar la falta absoluta del presidente. Fundamenta su competencia en el artículo 335 de la Constitución Nacional, que dice: el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Sí, yo me imagino que van a levantar buena parte de las sanciones financieras. No sé cuál va a ser el acuerdo. Luis mete algún elemento acá que quizás lo discutimos ahora, que tiene que ver con el petróleo que estaba saliendo para China antes del bloqueo. ¿Seguirá saliendo para China? No sé. Es lógico que una parte siga saliendo para China porque China va a exigir que le paguen la deuda que le estaba pagando. Pero el resto del petróleo pareciera lógico que ahora se vaya para los Estados Unidos. Punto clave de la sentencia. Volvamos con la sentencia. La figura creada no está prevista expresamente en la Constitución. No existe la figura del presidente secuestrado por potencia extranjera. Pero eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Ni una ausencia forzosa distinta a la falta temporal o a la falta absoluta. Surge entonces el elemento de la ausencia forzosa como interpretación de la Sala Constitucional. El Tribunal Supremo de Justicia crea una categoría excepcional, apelando a fuerza mayor, a estado de necesidad constitucional y a darle la continuidad administrativa del Estado. Esto es lo que llamaba el doctor José Manuel Delgado Cando el derecho emergente. La Sala Constitucional crea derecho que no está en la Constitución, pero como él es el intérprete final, tiene que llenar el vacío que está creado allí, nos guste o no. Yo no estoy diciendo que me gusta, pero genera un vacío. No hay ausencia absoluta del presidente porque el presidente está secuestrado por una potencia extranjera. Por lo tanto, surge esta mutación constitucional vía sentencia y no una simple interpretación de la Constitución. ¿Por qué no declara la falta absoluta? Porque si declara la falta absoluta, se activa el 233 que llama a elecciones en 30 días. Transfiere el poder al presidente de la Asamblea Nacional, no a la vicepresidenta. La Sala Constitucional evitó absoluta y deliberadamente ese escenario. ¿Qué implica jurídicamente esta decisión? Escuchen esto. Suspende de facto la aplicación del 233. No hay ausencia del presidente. Está secuestrado, está ausente, forzado por las circunstancias. Concentra el poder sucesorio en el Ejecutivo, no en el Legislativo. Subordina la Constitución a la narrativa de la seguridad nacional y de la continuidad administrativa. Hay que mantener el país funcionando. El presidente está secuestrado. Tiene que gobernar la vicepresidenta. Alguien tiene que gobernar. Que gobierne ella. La sentencia debilita obviamente el principio de la legalidad y de la taxatividad de la Constitución, pero es que ese artículo 335 le da el poder supremo,
una especie de poder constituyente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por eso ellos crean esa figura. Hay interpretaciones políticas de este hecho. El poder no cambió de manos, cambió de figura, no de manos. Sigue estando el poder en manos del PSV para eliminar aquello del chavismo y el madurismo. Chávez está muerto, Maduro está preso en Nueva York. Ahora es el PSV el que gobierna. Y los hermanos Rodríguez, decía ayer el exministro Izarra, decía, ¿qué cosas? Las de la traición. Por fin lograron los hermanos Rodríguez hacerse con la presidencia de Venezuela en base a una traición. Lo dijo el señor Izarra. No lo digo yo. Entonces, el poder no cambia de manos. No hay vacío constitucional. La Fuerza Armada y el aparato del Estado se mantiene una cadena de mando unificada. Anoche se juramentó Delcy Rodríguez en una especie de reunión privada y ella es ahora la comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Es una figura de continuidad, no de transición. El mensaje hacia la oposición, oído al tambor. No habrá elecciones mientras dure la narrativa de agresión externa. En ningún momento la sala le puso límite al mandato temporal y extraordinario por razones de la ausencia abrupta y por el secuestro del presidente de la República. La vía constitucional clásica, ya no vamos a leer la Constitución. Ahora tenemos que leer el 335 y las sentencias que se convierten en ley de la República, en interpretación de la Constitución. Se anula cualquier expectativa de sucesión vía Asamblea Nacional. El mensaje internacional. Se construye un relato jurídico de agresión extranjera. El país está agredido por una nación extranjera. Eso es verdad, absolutamente cierto. Porque no solamente se llevaron a Maduro, sino que decidieron quedarse con el país, cogobernar a Venezuela, como Napoleón, como José Bonaparte desde España cuando estaba preso Fernando VII, y Delcy Rodríguez se convierte en la capitana general. Busca legitimar de cualquier acción externa futura. Justifica estados de excepción prolongados. Activa solidaridades geopolíticas. En términos reales, Maduro sigue siendo el presidente legítimo en el discurso. Como él es el legítimo, ella es la temporal, per seculam seculorum. Delcy Rodríguez ejerce el poder efectivo, pero sin romper la ficción de continuidad presidencial. El Tribunal Supremo de Justicia actúa como garante político del Ejecutivo, no como árbitro neutral. Jurídicamente, la sentencia crea una figura no prevista en la Constitución para evitar elecciones y preservar el control del poder mediante una interpretación extensiva del artículo 335. Políticamente, es una decisión del cierre total del sistema. No hay sucesión, no hay elecciones, no hay vacío y el poder queda encapsulado en el Ejecutivo bajo la cobertura de una emergencia nacional. Puede permanecer Delcy Rodríguez en el poder por tiempo indefinido mientras el Tribunal Supremo de Justicia mantenga vigente la tesis de la ausencia forzosa y temporal de Nicolás Maduro. ¿Qué nos fija la sentencia? La sentencia no establece un plazo. Si ustedes se las leyeron, se dan cuenta que no hay un plazo. No fija un límite máximo. No exige una revisión periódica de la sentencia y no condiciona el encargo a un evento verificable. No activa las elecciones. No hay reloj. Nosotros hablamos los abogados del reloj constitucional, que son los plazos que la Constitución prevé para cada cosa, pero como no hay reloj constitucional porque la sentencia no dice cuándo termine este cuento, bueno, lo podemos tener secuestrado
hasta finales de este año. Después habrá que declarar la vacante absoluta. No dice la sentencia por ningún lado el límite temporal de esto. Por lo tanto, no activa un reloj, o lo que llamamos el reloj constitucional. La sala evitó la aplicación del 233, del 234, la excepción forzosa. ¿Cuánto tiempo durará Delcy en el poder? Todo el tiempo que diga el Tribunal Supremo de Justicia y que persista la situación excepcional. Semanas, meses, años. No hay impedimento en la sentencia para el gobierno de Delcy. ¿Qué tendría que pasar para que Delcy abandone el poder? Que el Tribunal Supremo de Justicia declare el fin de la ausencia forzosa en otra sentencia. Dice acá, es muy improbable sin una decisión política previa. Tiene que haber un acuerdo con el norteamericano, con el amo. El amo dirá hasta cuándo. Entonces, Delcy le dirá al tribunal, el amo dijo hasta cuándo, así que dame una sentencia que permita llamar a una elección. Que el Tribunal Supremo de Justicia declare la falta absoluta, activaría elecciones y sacaría a Delcy del encargo, pero esta sentencia evita todo eso. Que Nicolás Maduro reaparezca o asuma, como Chávez en el 2011. Bueno, pareciera que no es posible, a menos que haya una decisión. Yo ayer decía, y si los abogados de Nicolás van al Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos y solicitan una explicación o una resolución de emergencia que dice que como él es el presidente, los cargos de los cuales se le acusan quedan como causa pendiente en Venezuela, así como quedaron como causa pendiente las condenas que le hicieron a Donald Trump, que mientras es presidente no se la pueden aplicar. Y la Sala Constitucional de los Estados Unidos pudiera decir, o el Tribunal Supremo de Justicia, devuelvan a ese tipo, porque ese tipo fue secuestrado estando en el cargo del presidente. Pero eso es ilusorio. No creo que eso vaya a ocurrir. Una ruptura política real, interna o externa, un hecho sobrevenido, no sé si ocurrirá. Lo cierto es que la figura del presidente encargado no tiene límite. La falta temporal no existe. No hay 90 más 90. La ausencia forzosa le da larga. Delcy Rodríguez no es una presidenta de la transición, por lo menos por ahora. Es una administradora plena del poder sin límite temporal. Maduro sigue siendo, según la sentencia, el presidente simbólico. El Tribunal Supremo de Justicia actuó como escudo legal permanente. En términos reales, Delcy puede gobernar tanto como gobernó Maduro, mientras el Tribunal Supremo de Justicia mantenga esta ficción. Una ficción es algo que no existe en la letra de la ley, se llama ficción jurídica, pero la ley dice, en el 335, la Constitución dice que lo puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia. Esto es un análisis de la sentencia, insisto. Por eso el país no celebró ayer nada. Por eso nadie lanzó un triquitraque, no tocó una cacerola desde la ventana. El país está todavía tratando de digerir estos hechos que cambian el juego político o no lo cambian, que lo mantienen igual, solo que ahora volvimos a los tiempos previos a 1830, dejamos de ser un país soberano para convertirnos en una colonia. En este momento estamos bajo el poder de Donald Trump, que no es venezolano, porque para ser presidente de Venezuela se necesita ser venezolano por nacimiento, y los ministros son Marco Rubio y Peter Hegseth. Para los que quejaban de los ministros del colombiano y de la cubana, ahora tenemos dos ministros que son los que ejecutan las órdenes del presidente de facto, que es el gringo, que son el señor Trump y Hegseth. Y el chavismo mantiene totalmente el control de la gobernabilidad y mantiene todos sus gobernadores, todos sus alcaldes. Mañana juramentan todos sus diputados. Habrá un discurso mañana
será altisonante o no en la Asamblea Nacional, porque mañana se juramenta la nueva Asamblea Nacional, que es otro hecho que va a ocurrir mañana. Y el día 10, Delcy Rodríguez tendrá que darle lectura a el documento de la gestión de gobierno que todos los años 10, que es cuando se cumple año de periodo constitucional, le tocaba a Maduro, ahora le va a tocar a Delcy. ¿Ustedes recuerdan aquel personaje, periodista venezolano muy querido, que decía, él cerraba sus programas diciendo, yo no voy a cerrar este no ha terminado? Así son las cosas, hermanos míos. Vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes. Publicidad. Meds Paraíso ofrecemos consultas especializadas en traumatología, fisiatría, medicina del dolor y nutrición. Proporcionamos una amplia gama de servicios que incluyen resonancias magnéticas, rayos X, electromiografía, kinesiología, rehabilitación, ecografía, ecodoppler, ecografía musculoesquelética, gimnasio y mucho más. Contáctanos a través del 0261-743-9103 y del 0414-684-1184. Síguenos en Instagram como @MedsParaíso. Medicina, ejercicio, deporte y salud, todo en un solo lugar. Cuando se trata de seguridad, cada segundo puede ser el que marque tu destino para siempre. En Coperca, cuentas con nosotros para ofrecerte productos de calidad y así poder enfrentar los retos de esos días. Coperca, todo en seguridad industrial. Y Alpeca es el nuevo concepto en ferretería, no hay otra igual. Ofrecemos una excelente atención, variedad, calidad, economía, herramientas, lámparas, servicios de plomería, grifería, electricidad. Contamos con seguridad. ¿Vas a remodelar? Somos tus aliados. Somos del Zulia, somos de Maracaibo. Comunícate con nosotros al 0414-675-7957. Repito, 0414-675-7957. Visita nuestras redes sociales. Alpeca MCBO, Ferretería Alpeca, estamos contigo. Gobernar es asumir retos y desde el 2021 lo hemos hecho con firmeza. Recuperamos vialidad, impulsamos el comercio, mejoramos la calidad de vida y atendimos a nuestras comunidades. Donde otros vieron crisis, nosotros vimos futuro. Con José Cheo Mosquera, el progreso de Lagunillas no se detiene. Meds Paraíso ofrecemos consultas especializadas en traumatología, fisiatría, medicina del dolor y nutrición. Proporcionamos una amplia gama de servicios que incluyen